¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar viendo este video en mi canal ArcTime95. Esta ocasión es un video especial ya que les voy a presentar o más bien les voy a recomendar algunos programas que ustedes deberían saber si apenas van a iniciar en la carrera o si están en los primeros semestres para que se vayan fogueando de una vez, ya que a la mitad de la carrera sí se empiezan a pedir bastantes trabajos, entonces ustedes van a necesitar uno o dos e incluso varios de estos programas. Entonces el primer programa a utilizar va a ser AutoCAD. Este programa es básico para la carrera e incluso para la vida profesional, ya que aquí prácticamente se van a plasmar los planos arquitectónicos, estructurales que vamos a necesitar a la hora de presentar un proyecto o para llevar a cabo un proyecto. Como podemos darnos cuenta, prácticamente es donde vamos a realizar todo un proyecto arquitectónico completo, aquí con un plano de distinto tipo: eléctrico, hidráulico, sanitario, arquitectónico, estructural, y también donde vamos a manejar mucho lo que son las calidades de línea. De hecho, en este programa también se pueden hacer isométricos para representar bien el recorrido de las instalaciones, ¿sale? Y bueno, prácticamente este programa es el que va a realizar todo este tipo de elementos para después, una vez de concluir esa fase, nosotros vamos a crear nuestro plano con la solapa donde vamos a plasmar todos los datos del proyecto. Y bueno, una vez que ya tengamos esto completo, nosotros vamos a imprimirlo en algún plotter. Entonces, prácticamente sí les recomiendo que este programa lo aprendan al 100. No es nada difícil, es cuestión de práctica como todo. Entonces, ustedes van a poder realizar un trabajo como el que ven a continuación. La verdad es muy divertido utilizar este programa y más que nada también por el cariño que uno le tiene a la profesión, ¿sale? Ok, este tipo de trabajo se puede realizar en AutoCAD. Ahora, otro programa que yo les recomiendo bastante bien es SketchUp. Yo ahorita no lo tengo, de hecho lo utilizo eventualmente, pero varios de mis conocidos colegas sí utilizan mucho SketchUp. De hecho, este programa es el primero que se recomienda a la hora de empezar a modelar, precisamente en los primeros semestres para trabajos sencillos, y una vez que vas tomando la práctica vas a empezar a realizar trabajos bastante complejos. De hecho, aquí también se puede renderizar en V-Ray, ¿sale? El que yo les recomiendo, y es porque lo utilizo bastante, es Archicad. Como podemos darnos cuenta, es este programa, Archicad. Aquí me gusta bastante porque se pueden realizar muchas funciones. Entre ellas puedes realizar también planos, modelos 3D, recorridos virtuales o incluso render, ¿sale? De hecho, este programa es bastante completo. Yo se los recomiendo al máximo. Hay personas que prefieren Revit y es válido. Cada persona tiene su programa que se le facilita o donde trabaja de mejor manera. A mí me gusta mucho este Archicad porque, si se dan cuenta, es un programa bastante práctico y de hecho es sencillo de utilizarlo. Una tecnología BIM que nos permite mostrar cada uno de los espacios dentro de una casa habitación, e incluso también, como les digo, se pueden realizar las plantas arquitectónicas, los planos, incluso también lo que son fachadas, cortes, etcétera, ¿sale? Renders. Entonces yo se los recomiendo al máximo. De hecho, también hay otro programa que se llama Twinmotion. Este programa se lo recomiendo también para que lo descarguen. Este programa nos permite enlazar archivos de Archicad a Twinmotion. Entonces les recomiendo mucho que lo descarguen. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta que la tecnología en Twinmotion se ve bastante real. A mí me gusta mucho por lo mismo este programa de Twinmotion. Vamos a ver un poco de lo que trata, ¿sale? Si se dan cuenta, ya lo tenemos abierto y de hecho tengo un video anterior, por si gustan verlo, explico sobre Twinmotion. Entonces ahí pueden visualizarlo, ¿sale? Nosotros vamos a darnos cuenta que la tecnología aquí en Twinmotion es más realista que en Archicad, pero de todas formas sí es un programa muy innovador, Archicad, ¿sale? Como podemos darnos cuenta, este es Twinmotion. Aquí podemos hacer recorridos virtuales, podemos tomar imágenes en 3D, renders, e incluso podemos agregar objetos animados que nos permitan
hacer un poco más real nuestra presentación del diseño, como personas con movimientos, si se pueden dar cuenta. Entonces, la verdad sí les recomiendo mucho que descarguen este programa, es gratuito, entonces no hay ningún problema, ¿sale? También se puede enlazar Twinmotion con SketchUp, con el que les mostré anteriormente. Y bueno, pues nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo, ¿sale? Si quieren preparar presupuestos, esto ya es para una etapa avanzada, incluso para lo que es la tesis en adelante, para la vida de trabajo, vida laboral. Les recomiendo mucho lo que es Opus. Prácticamente en este programa vamos a encontrar una cuestión de conceptos, presupuesto, etcétera, ¿sale? Basta nada más con abrir algún archivo. Este es un ejemplo nada más. Ustedes en este programa van a ir cuantificando, introduciendo conceptos, partidas, mano de obra, cantidades, precio unitario, para que al final nos arroje un total, donde nosotros vamos a ver algo así. De hecho, puedes configurarlo mucho para tener el PDF 24. Más que nada necesitamos PDF 24. Y bueno, ustedes aquí configuran si a color o en blanco y negro, ¿sale? Este programa es bastante práctico y nos arroja algo por el estilo, donde nosotros vamos a ver lo que es un presupuesto. También se puede en catálogo de conceptos o programas de obra. Prácticamente esto es para todo lo que son cuantificaciones. Les recomiendo bastante Opus. Como les digo, esto es para una etapa avanzada. Pero bueno, la verdad si lo pueden ir practicando estaría muy bien. Ahora, otro programa que yo les puedo recomendar es 3D Max. En este programa yo hago todos mis renders porque se me hace una calidad bastante realista, a diferencia de Archicad, que la verdad si hace renders los hace un poco más sencillos, o más que nada si los hace más sencillos. Pero bueno, si ustedes ya quieren presentar, no sé, algún proyecto final, algún cliente, en alguna tesis, ustedes pueden utilizar 3D Max, se los recomiendo al máximo. En este programa pues prácticamente vamos a obtener lo que son renders reales, y la verdad pues sí se me hace bastante genial este tipo de aplicación. Pues como podemos darnos cuenta, es cuestión de algunas configuraciones. La verdad sí se tiene que estudiar porque es un poquito complejo este programa. No es tan difícil, pero sí requiere que la verdad le pongamos mucho empeño a la hora de realizar nuestros trabajos. Como podemos darnos cuenta, aquí nos arrojan lo que son unos renders bastante reales. Entonces pues yo sí les recomendaría mucho que descarguen este programa. La verdad, de todos los programas que les mencioné, considero que con ello pues se pueden realizar buenos trabajos, o más que nada se puede trabajar muy bien. Existen otros, cada uno tendrá sus programas favoritos, pero de mi parte pues sí les recomiendo bastante, haciendo un resumen de AutoCAD, Archicad, Twinmotion, 3ds Max y Opus, ¿sale? Y bueno chicos, pues espero que les haya gustado este video. Seguiré haciendo más tutoriales, entonces espero que sí les haya sido de gran utilidad. Recuerden, si están iniciando la carrera, de una vez pónganse a practicarlo, para que cuando llegue el momento de ponerlos en práctica, ustedes ya estén muy bien experimentados, ¿sale? Bueno chicos, pues agradezco mucho que estén en el canal. Saludos a todos y que tengan una buena semana. Nos vemos.